Y ahí. Bueno, ahora sí oficialmente, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Alejandra Correa y de parte de todo el equipo de Science Community UAI les agradecemos enormemente el estar acompañándonos hoy. Hoy es nuestra primera actividad como SciComm y además nuestra primera charla junto a investigadores. De igual manera, queremos agradecerle enormemente al investigador y profesora de nuestra universidad, Natalie Casanova, por todo el apoyo que nos ha dado y por estar con nosotros el día de hoy. De todo corazón, esperamos que disfruten muchísimo esta actividad. Está organizada con mucho cariño, muchas ganas y sin nada más que agregar, cedo la palabra a Vicente, quien les dirá un poco más acerca de nuestra profe. Así es. Bueno, nuestra profesora Nathalie Casanova es doctora de física de la Universidad de Montpellier, en Francia. También está realizando el diplomado de docencia universitaria en la Universidad Federico Santa María, Santiago hasta la fecha. Es ingeniera física de la Universidad de Santiago de Chile, el 2010, y licenciada en física de la Universidad de Santiago de Chile, 2008. Imparte los cursos de Coreciencia en pregrado en nuestra Facultad de Artes Liberales y en posgrado imparte el primer curso de Sudamérica de computación cuántica utilizando un computador cuántico. Aparte es investigadora multidisciplinaria entre las áreas de física, biología y bioquímica. Ha realizado postgrado en física, biofísica y bioquímica en la Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Chile, en la UAI y en UCLA. Es especialista de pinzas ópticas y nanoreología. Ahí me corrige si me equivoqué. Y las No, técnicas que reología, eso. eso, disculpe. En técnicas que permiten el estudio de moléculas, ha hecho desarrollos de nanosensores con aplicación de biología y medicina, como detectores de Alzheimer y sensores de marea roja. Actualmente se encuentra desarrollando investigación microfluídica en la UAI. Es así como damos paso a la profesora y doctora, y las preguntas se quedan al final, así que las pueden anotar al chat o se las guardan para hacer después. Muchas gracias, doctora. Ya, muchas gracias por esa presentación. Les voy a contar un poco de mi historia, pero también agradecer la oportunidad. Para mí es un honor que me hayan invitado, que ustedes hayan tomado la iniciativa de armar este grupo. Realmente así me cae una lagrimita, en serio. Así que un honor poder ayudarlos con esto. Siempre cuenten conmigo porque estoy muy contenta de que hayan tomado esta iniciativa y que compartamos, tengamos algo en común, que es este amor por la ciencia, que de repente puede parecer una locura, pero después que uno empieza como a agarrarle el gustito, las cosas cambian totalmente y uno tiene otra percepción del mundo. Así que les voy a contar hoy día lo siguiente. Bueno, mi internet a veces falla, entonces tengo un plan en caso de emergencia. Si empieza a fallar voy a cortar mi video, si no, espero, si me empiezan a escuchar mal avísenme, por favor. Ya, entonces ahí Ya. está. Y partamos. Les voy a contar hoy día la historia de Quantum desde el sur. Esta presentación la hice para un evento hace poco que me invitaron en One Quantum, que es el evento más grande de mujeres en cuántica. ¿Y por qué me contactaron? Porque trabajé en cuántica y a ellos les interesó un poco este desarrollo que hicimos desde Chile. Entonces, para que ustedes puedan entender por qué yo terminé y quién soy también, y presentarme, contarles mi historia, voy a partir, porque este título, Quantum desde el sur, bueno, era un evento mundial y era la única persona invitada que venía de Sudamérica, entonces como que me dijeron así, de hecho como, bueno, tienes que aceptar porque así tenemos todos los continentes y todos los lugares, y no tenía nadie de Sudamérica, entonces también le puse el título debido a eso. ¿Y por qué este título? Porque bueno, yo vengo de Chile, específicamente yo nací en Concepción y luego me vine a trabajar, o sea, en realidad a vivir a Santiago. Acá estudié, le estoy hablando ahora desde Santiago, donde vivo súper cerquita de la universidad en Peñalolén, así miro por la ventana y la veo y les puedo decir que todavía sigue ahí. Eh, He vivido casi toda mi colegiatura, mis estudios universitarios que hice en Chile, los realicé acá en Santiago, pero siempre vuelvo a Concepción porque ahí nací y ahí está mi familia. Cuando yo iba en el colegio, ya estaba una historia así como un hecho de la vida real. Tenía harto interés, me gustaba física, me gustaba matemática, pero también me gustaba artes, danza, biología. Entonces, cuando salí, iba en un colegio de mujeres y cuando
salí del colegio y ya uno estaba en cuarto medio, empieza como todo este problema de, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué carrera puede, no sé, tener las cosas que me gustan? Y decidí estudiar física. Si bien me gustaba harto bailar y me gustaba harto las artes, en esta frase que está acá de María Michel, yo les puedo explicar por qué elegí física, porque la ciencia, se las voy a parafrasear un poquito, necesita no solo necesita la imaginación, o sea, necesita imaginación, pero no solo matemática ni lógica, sino que también es algo de belleza y de poesía. Entonces, me di cuenta un poco que en la ciencia quizá estaba todo, podía encontrar todo o desarrollar todo lo que a mí me gustaba mucho el arte, me gustaban las manualidades y en la física, si uno se va por el área experimental, que fue lo que elegí yo, que fue estudiar ingeniería física en la Universidad de Santiago, que tenía un enfoque experimental, y les voy a contar algo súper ñoño. La Universidad de Santiago tenía cursos que uno podía ir todo el año para estudiantes de enseñanza media, y ya yo era de esos estudiantes que iba a cursos de física todo el año, y ahí hacíamos experimentos, y también habían cursos en la Universidad de Chile, pero eran de verano, y me di cuenta que el enfoque que tenía la Universidad de la USACH era experimental, y eso era lo mío porque podía meter mano, hacer cosas, crear, entonces se relacionaba un poco con el arte. Bueno, cuando también les dije que me gustaba la biología y estudié física, estudié 6 años de física, y cuando ya estaba terminando los 2 últimos años de la ingeniería física, uno toma una especialidad, mi especialidad es en el área de los materiales, y en ese momento yo pude empezar a entrelazar la biología con la física. Todo lo que yo había aprendido en física lo pude empezar a aplicar en biología, y tomé un área de los materiales, en realidad de los biomateriales, y me puse a estudiar, por ejemplo, células cancerígenas en la Universidad de Chile haciendo mi práctica. Estudiamos la migración de células cancerígenas en presencia de una proteína y en ausencia de esta proteína. Y lo que yo hacía ahí era tomar estos videos y seguir cada celulita como iba como moviéndose en el tiempo. Acá aprendí muchas cosas sobre la biología y la física, porque en Chile en ese momento, como en el 1800, porque igual soy viejita, no, esto de juntar disciplinas no era muy común, era algo raro, o sea, yo era una física un poco extraña, y también ahí en la universidad pude trabajar con mis profesores Roberto Bernal y Francisco Melo, que ellos, por ejemplo, trabajaban tomando una célula que la convertían como en una neurona, pero se llama neurita, porque lo que hacían es que le hacían crecer un axón. Y esta axón es como la colita de la neurona, la ponían en un flujo laminar, y en ese flujo podían medir las deformaciones de la estructura. Entonces, de alguna manera así me metí en el mundo de la biología, y eso me hizo una persona súper especial porque tuve que aprender a cultivar mis propias células, a hacer cosas de biología. Y como aprendí cosas tan extrañas, yo no sé si ustedes han visto Hamilton. Hamilton es un musical que, si no lo han visto, después véanlo, porque ahora Disney lo sacó y lo pueden encontrar por ahí. Es un musical en donde es la historia como de la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, pero él cuenta como su historia de vida. Entonces es como con hip hop, así que es re buena. Y ahí él dice como, bueno, aquí tengo que dar mi primer disparo, y mi primer disparo en mi carrera en realidad fue hacer biofísica, porque a mí me gustaba la biología, pero yo era física y nunca se me olvidó que me gustaba la biología, y ahí yo pude empezar desde la física, todo lo que yo sabía, las cosas que yo había ganado como herramientas, las pude empezar a aplicar en biología. Entonces es mi primer disparo en mi carrera. Si ven Hamilton, después lo van a entender. De hecho es como, I'm not from away, my shot. Entonces cuando escuchen eso, pero bien cantado, se van a acordar de mí. Luego, debido a que aprendí a hacer esas cosas, me fui o sea, en realidad me ofrecieron un doctorado en Francia. ¿Por qué? Porque yo era una física que sabía hacer cultivo celular. En Francia y en Europa esto de la multidisciplina sí se estaba dando, y necesitaban un físico que estuviera interesado en la parte de la multidisciplina. Quiero saber si me están escuchando, si sigo o estoy hablando sola hace rato.
¿Me escuchan? Todo bien, se Ya, escucha perfecto. ya, súper. Ya, entonces, yo me fui para allá, tomé mis cosas, terminando la ingeniería física, me fui a hacer el doctorado y allá estudié el movimiento del parásito de la malaria. Primero les voy a explicar qué es la malaria. La malaria, y ahí está el videito corriendo, es una enfermedad causada por un parásito, pero que te lo inyecta un mosquito. Este parásito es súper migratorio, es decir, se mueve y llega a tu hígado y se empieza a dividir. Y ahí cambia de estado a un estado que se llama merozoito, y cuando cambia de estado, ese estado puede invadir la sangre. Entonces este merozoito tiene la capacidad de entrar a los glóbulos rojos, invadirlos, como comérselos, empezar a dividirse. De un parásito se pueden dividir 25 y después rompe el glóbulo rojo y así se cumple un ciclo. En 48 horas, cuando llega a la sangre, ya se disemina por toda la sangre. Entonces, lo que yo tenía que estudiar era este parásito chiquitito que mide 1 micrón. Para que se den una idea de qué es un micrón, si se toman un pelo mide 100 micrones, eso divídanlo en 100 y así es chiquitito ese parásito. Bueno, acá abajo, aquí voy a poner pausa, acá abajo en el video 2 les muestro un poco este parásito que está dentro del glóbulo rojo, y cuando se rompe la membrana salen todos estos parásitos, y en el video 3 les muestro un glóbulo rojo que está sanito, y un parásito acercándose a él y tratando de entrar. Estos videos los hice yo, y si se dan cuenta, el parásito empieza a deformar el glóbulo rojo, y ese movimiento que hace el parásito es muy importante para que invada el glóbulo rojo. Entonces, ¿cuál fue mi estudio en mi doctorado? Entender ese movimiento. La malaria no solo existe en hartas partes del mundo, está también acá en América, en Latinoamérica, la tenemos, pero también está en África, y yo estudié específicamente esta malaria que se llama Plasmodium falciparum, que está centrada en África y que no tiene cura. Hay otras malarias que tienen otra cepa que es distinta y sí tienen cura, y Diana por ahí me contaba que también esto, Plasmodium falciparum, también está en Venezuela. Entonces tenemos este parásito también en este continente, pero no en Chile. En Chile no tenemos esta enfermedad. Y yo estudié las drogas que podían detener ese movimiento. Entonces mi aporte fue encontrar qué drogas podían detener ese movimiento, pero para entender el movimiento del parásito tuve que hacer un setup en donde ustedes ven estos glóbulos rojos, de acá son glóbulos rojos humanos, entonces tuve que trabajar con sangre humana, aprender a hacer esos cultivos. Esta enfermedad no tiene cura, entonces si yo me cortaba y estos parásitos entraban en contacto con mi sangre, me podía contagiar de algo que no tenía cura. Entonces también ahí desarrollé harta habilidad en el cultivo celular. Pero, como toda la historia, no sé, uno siempre echa de menos a su país. O sea, si se va a otro lado, de hecho como que empieza a valorar muchas cosas de su país, y yo echaba de menos a mi familia. Primero odiaba Chile cuando me fui, así como, sí, obvio Europa, pero después era como, no, quiero volver. Y me volví. Y ahí me cambié de mundo. Yo estaba en un mundo que era el mundo de las células, que se puede ver en el microscopio, y me cambié a un mundo mucho más pequeñito, que es un mundo nanométrico, que tiene que ver, por ejemplo, con el tamaño del ADN, que tiene que ver con el tamaño de las proteínas, y también, por ejemplo, con el tamaño del coronavirus. Entonces, cuando volví a Chile, me cambié de mundo de investigación, pero yo ya tenía como esta habilidad para trabajar en biología, y ahí desarrollé un postdoctorado en bioquímica. ¿Qué es un postdoctorado? Es el primer trabajo y los primeros trabajos que tiene un doctor en ciencias, por ejemplo. Entonces, para nosotros los que estudiamos ciencia, tener postdoctorado es algo común. Yo tengo hartos postdoctorados porque tuve que, mientras uno va buscando como un trabajo más fijo, puede postular a estos trabajos, pero también estos trabajos generan cambios y aportan a la ciencia mundial, entonces también te dan un grado. Y hice un postdoctorado en bioquímica en la Universidad de Chile, en donde estudié una proteína que se llama VIP, esa proteína que es Immunoglobulin Binding Protein, esta que está acá, que parece un gato que tiene como una cola y una cabecita azul, es súper importante en el transporte de las cosas que entran a la membrana celular. Y yo como física quería saber si
generaba una fuerza y si, no sé, si en realidad esta proteína funciona como un motor molecular o si solamente se pega a las cosas y las hace entrar como estilo como un tapón nomás, que como que las deja ancladas. Entonces, como física, yo quería estudiar cómo era el comportamiento de esta proteína, mirando la fuerza, entendiendo cómo se comportaba, y los bioquímicos, la verdad, también querían saber esto, pero para ellos les sirve otras cosas. A mí me gustaba saber como qué fuerza tiene la proteína, aplicar alguna fuerza sobre las proteínas que está haciendo entrar a la célula. Como motivación era otra. Entonces, una de las cosas que yo hice para poder estudiar esta proteína, ocupé una técnica que se llama técnica de molécula única, en donde puedo tomar una proteína y entender cómo funciona una proteína, por ejemplo, cuando alguna otra cosa quiere entrar en un canal celular. Estas técnicas que le estoy hablando acá son súper sofisticadas, pero ¿por qué se las cuento? Porque eso lo hice en Chile, estas técnicas existen en Chile y la ciencia en Chile también tiene un nivel demasiado alto. Una vez que estudié esa proteína, la estudié sola, en cíngulo que se llama, o solita, si una proteína lo que les pasa, yo también quería saber qué le pasaba a la proteína cuando estaba en contacto con muchas proteínas, y para eso estudié nanoreología. Tomé la misma proteína, tenía el mismo objetivo, saber cuál era su comportamiento, las fuerzas que estaba ejerciendo, porque como físicos nos interesan mucho las fuerzas, no sé por qué, pero yo quería saber eso. Pero esta vez ocupé otro setup que es muy distinto, y para eso me tuve que ir a UCLA, a Estados Unidos, a California, a Los Ángeles. Igual fue bueno, ahí vivía como cerca de Beverly Hills, así que ahí con la estrella. Y acá en UCLA lo que estudiaba, la verdad, era la misma proteína, pero esta vez no estaba solita, sino que muchas de esas proteínas juntas, y ver qué le pasa y poder medir las fuerza. Entonces, esa fue una de las cosas que yo fui a estudiar allá, y entonces seguía entendiendo esta proteína, que era la misma proteína, y esto también en colaboración con la Universidad de Chile, con la Facultad de Farmacia, con Christian Wilson. Y lo que propusimos ahí fue un modelo de cómo se comportaba, por ejemplo, esta proteína en presencia de algunas cosas que estaban en el medio. ¿Por qué les cuento esta historia? No solo para mostrarles más o menos mi carrera, sino que nadie sabe para quién trabaja, y este año estábamos en una reunión de equipo a principio de año, y de repente nuestro paper empezó a ser citado, y muy extraño porque como empezó a ser bastante citado, con cosas del coronavirus. Y efectivamente se dieron cuenta que esta proteína que yo quería, y que no sé, casi es como una hija, porque uno la estudia y quiere saber cómo se mueve y como que la conoce bastante bien, era la responsable de que el coronavirus se enganchara a la célula, y debido a esta proteína el coronavirus quedaba pegado a la célula y después por otros mecanismos entraba. Entonces, bueno, ahí escribimos un reportaje como contando esa historia de qué significa realmente hacer ciencia, porque nosotros estudiamos esta proteína porque es importante en el cuerpo humano, pero por ejemplo ahora tomó otra relevancia porque es importante para entender el coronavirus, cómo ingresa al cuerpo humano. Entonces, quería contarle un poco esa historia que también muestra cómo la lógica de la ciencia en general. Bueno, una vez que ya estudié esto, también realicé otro postdoctorado en nanotecnología en la Universidad Católica de Chile, y ahí esta parte de la historia que estaba relacionada con el evento que me invitaron de cuántica, yo contaba mi verdad. Yo estudié física, obviamente, y en física uno estudia cuántica. No sé si ustedes escuchan cuántica y les da miedo, pero en realidad cuando uno igual estudia física cuántica también uno le tiene un respeto, porque es algo complejo. De hecho, en el tiempo que yo estudié cuántica, había leyendas como que si tú tenías 30 años ya no podías estudiar cuántica porque no lo ibas a entender. La cuántica también todavía era un poco compleja. Yo estudié, pasé el ramo, que es lo más importante en la universidad, pasar los ramos. Encontré bonito, interesante, pero dije, esta cuestión jamás va a ser experimental. Yo ya les mostré que soy experimental. Todo lo que les mostré lo hago yo, tomo las proteínas y hago las máquinas y empiezo a medir porque me gusta meter manos y hacer esas cosas. Pero la cuántica, cuando yo la vi como ramo, dije, bueno, esto jamás va a ser aplicado, van a ser puras ecuaciones nomás. ¿Qué me pasó? Fue como escupir al cielo
y que te caiga en la cara, porque cuando yo llegué a hacer este postdoctorado en nanotecnología, yo debía desarrollar un sensor que ocupara cuántica. Y yo, para empezar, no había pescado mucho cuántica, lo había probado, pero de ahí a saber algo, y tenía que desarrollar un sensor que estuviera relacionado con el Alzheimer, pero que ocupara todos los principios de cuántica. Entonces ahí puse el cuadro, el grito, así me sentía, me quería morir, era como, ah, ¿por qué? Entonces, bueno, me lo tomé de la mejor manera posible, y les voy a contar un poco de qué se trataba ese sensor. Es un sensor que ocupa un diamante. ¿Por qué un diamante? Porque un diamante, si uno pudiera ver la estructura de un diamante, son puros carbonos que están ordenaditos, como la figura que está acá, como del fondo negro que está dando vueltas. Pero si en esa estructura, esa red de diamante, uno pone un nitrógeno, se genera un espacio. Y ese espacio que se genera se comporta como un electrón. Ese espacio es como un qubit. Y esa es como una de las bases de cuántica, por ejemplo, la computación cuántica ocupa estos qubits para poder controlar sus computadores. Y acá en Chile estábamos trabajando con este qubit, con este sensor que era de diamante, que era todo un lujo, pero que ocupaba este principio de cuántica para poder controlar este sensor. Lo bueno es que estamos hablando de escalas muy pequeñas, este sensor puede ser nanométrico, nosotros ocupábamos nanodiamantes, es decir, si uno tiene una gotita de esos nanodiamantes en la mano, no se entera que es diamante, pero la primera vez que nosotros lo compramos para hacer estos sensores y aplicarlo en la ciencia, la aduana nos cobraron impuestos al lujo porque traíamos diamantes, y era como, no, pero si no son para lucirlo, es para un experimento. Y bueno, ahí cometimos nosotros el error de poner diamantes, porque diamantes para ellos eran diamantes y los nanodiamantes también eran lujo, así que tuvimos que pagar ahí un impuesto, pero después ya arreglamos ese problema. Bueno, este sensor que está en base de diamante es uno de los candidatos de qubit. ¿Qué es un qubit? Actualmente uno conoce la computación, por ejemplo. En la computación hay una unidad de medida que es el transistor, y todo funciona con una base que son los bits, es decir, los ceros y los unos. Y eso es debido a que si pasa o no corriente. Así funciona la computación en la actualidad, se los cuento si no lo saben. Pero hay un principio cuántico en donde nosotros, en vez de ocupar este paso de corriente o no paso de corriente, nos vamos a cambiar a un mundo mucho más pequeño, este mundo como nanométrico que les estoy contando ahora. Y este qubit tiene la posibilidad no solo de ser un 0 y un 1, porque ahora ya no voy a tener corriente exactamente, voy a tener otras cosas, sino que también puede ser un 0 y un 1 a la vez, porque estoy ocupando los principios de cuántica, y con eso se han desarrollado los nuevos computadores que ahora ya son una realidad. Para contarles después un poco más de esos computadores, les voy a contar el final de la historia del sensor que nosotros hicimos. Finalmente logramos hacer un sensor, tomamos este nanodiamante, lo funcionalizamos, le pegamos algo que permitía que nuestro nanodiamante llegara al cerebro de animales enfermos con Alzheimer, y se pegara justo en el Alzheimer y pudimos detectarlo. Entonces creamos un sensor a base de este nuevo qubit de diamante, y lo pudimos detectar. Entonces eso lo hicimos en Chile, que es lo más destacable, y con ese sensor de base, lo que ven acá son cerebros de ratones que tienen Alzheimer, y nuestro sensor lo inyectábamos por la cola del ratón y migraba y llegaba hasta el cerebro y se ponía justo ahí donde estaba el Alzheimer. Porque se pegaba al beta amiloide, que ya es un péptido algo más especializado, y eso tiene que ver con lo que le pegamos alrededor, pero podíamos identificar el Alzheimer teniendo este sensor, y este sensor es súper sensible, así que con eso se pueden medir muchas más cosas, y también se puede ocupar como un marcador, y también estamos poniendo diamantes, es decir, estamos poniendo carbón, que es muy poco tóxico comparado con otras cosas que quizás van al cerebro para ser marcadas. Entonces logramos hacer esto, logré zafar de hacer un sensor de cuántica, lo logramos, sí, pero me di cuenta. Bueno, antes quiero decirle que todo lo que le estoy contando no es como yo sola y el mundo, sino que todo lo que hago es un trabajo
que es en conjunto, en colaboración. Yo soy física experimental, así que siempre hay un equipo detrás, y la historia es que le acabo de contar, aquí está toda la gente que es partícipe, y antes de continuar, quiero como hacer una pausa para poder agradecerles, porque gracias a ellos también todo lo que les cuento, que es maravilloso, es debido como a un trabajo que hacemos en equipo. Entonces, cuando yo terminé este sensor, me di cuenta que yo era ignorante en cuántica, pero que la cuántica en realidad era una disciplina que se venía desarrollando. De hecho, justo en ese momento salió para todo el público que todos podían ocupar un computador cuántico, porque IBM abrió su computador cuántico, y sentí como la responsabilidad de transmitir esto. O sea, cuánta más gente era como yo, ignorante, y pensaba que la cuántica no importaba, pero la cuántica es una tecnología que ahora sí está como de moda y se viene, porque tenemos computadores cuántico. Entonces se me ocurrió, junto a un equipo de IBM y también a un equipo de docentes, a Andrés Concha, Ariel Norambuena, y la parte de IBM, Juan Pablo Soto y Piera Curoto, hacer un curso para enseñarle a la gente a ocupar un computador cuántico. Yo no sabía ocupar un computador cuántico, así que me tuve que empezar a aprender a ocupar un computador cuántico, al menos los principios, para que la gente que estuviera un poquito interesada tomara esta iniciativa y empezara como a meterse en este mundo, ¿cierto? Como que no dejarlo en la ignorancia. Hay gente que igual es súper motivada, entonces también ayudar a esa gente. Y armamos un evento que se llamaba Chile Cuántico, que primero fue para estudiantes universitarios y profesionales, y nos fue súper bien, tuvo muy buena acogida, llegaron universitarios de todos lados, lo hicimos también en una universidad, la Federico Santa María en Valparaíso, y llegó mucha gente, tuvo buena acogida. Entonces nosotros al año siguiente dijimos, bueno, ¿qué pasa si ahora cambiamos nuestro público y le vamos a enseñar a un colegio, a los niños de séptimo enseñanza media esto? Era súper difícil el desafío que les estoy mostrando, y abajo está el link, en un ratito más se los voy a compartir por el chat, eh, porque ahí hay un video que pueden ver, es bonito, en donde los niños salen hablando y dando su testimonio, y junto a Ariel fuimos al colegio a enseñar a programar en un computador cuántico. ¿Qué creen que pasó ahí? Cuando comparamos nuestra experiencia de enseñarle a la gente de la universidad y a los profesionales, que en el fondo tenían más conocimientos de cuántica, de computación, nos costó un poco explicarles la cuántica, porque era algo nuevo, algo como que tenían miedo y era difícil, pero los niños de colegio como que no sabían qué era la cuántica, entonces era como otro ramo más del colegio, y cuando se lo explicamos para ellos fue tan fácil y avanzaron tan rápido en programar, que también eso fue muy importante para nosotros, porque ellos se dieron cuenta que también eran parte de un proceso nuevo y que podían ser parte como de esta historia tecnológica. Les voy a compartir después este link del video para que lo puedan ver, y vean como los testimonios, son súper potentes, y yo creo que ha sido una de las cosas más lindas que he hecho en mi carrera como parte de divulgación, porque el impacto que generamos en estos niños fue como de otro nivel. Así que ahí les voy a dejar el link. Entonces, ¿por qué estos niños no tuvieron tantos problemas? Porque ellos no tenían ideas preconcebidas, ellos no tenían miedo. Y quizás en mis clases del core, a la gente que ha sido mi alumno, siempre le he dicho que los niños nacen científicos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, como que van perdiendo eso. Y claro, acá igual como que lo fuimos corroborando, porque los niños de séptimo básico, de hecho, fue lo que mejor agarraron con la computación cuántica y programaron, hicieron programas que eran súper monstruosos, porque no tenían miedo de fallar como quizás los universitarios, los profesionales. Entonces, ustedes saben, ya me invitaron acá porque soy su profesora en la Universidad Adolfo Ibáñez, y este año ya oficialmente soy profesora de la Facultad de Artes Liberales, en donde hago este curso del Core Curriculum. Y el año, bueno, y esto es mi segundo como disparo o shot de mi carrera, porque logré también vivir la ciencia, pero juntarlo con artes. En la Facultad de Artes Liberales eso es como el ambiente que se vive, y yo siento que esas cosas no están para nada separadas. Entonces como que estos sueños de niña que yo tenía y como los gustos que yo tenía, de alguna manera siempre los he podido como ir como entrelazando. Entonces quería contarles también que siento como profesora de Artes Liberales que también
también es como un segundo así gran triunfo que tengo, porque puedo vivir la ciencia, pero también vivir el arte, porque para mí no es algo que esté separado. Y el año pasado ya, debido a que soy profesora acá, dijimos, bueno, si ya le enseñamos a los universitarios, pero a la gente como más motivada, y si ya le enseñamos a los alumnos de colegio, ¿qué pasa si damos un curso acá? Y también tuvimos estudiantes que nos acompañaron en este primer curso de computación cuántica. Este semestre, este año ya no se dio por el tema de coronavirus, como que no nos pudimos coordinar muy bien, pero también fue una experiencia diferente, porque ahí teníamos que andar mucho más, preparamos, aprender mucho más cuántica y llegar a niveles como mucho más elevados. Y los estudiantes que nos tocaron súper motivados, ustedes conocen igual a sus compañeros cuando les gusta algo, como que llegan a otro nivel. Logramos desarrollar este curso. Primero teníamos mucho miedo y está ahí, está armado, está completo y ojalá que lo podamos seguir haciendo. Yo creo que debido al COVID esto se detuvo, pero se viene, ese curso está completamente armado, así que esperamos que poder como llevarlo también de vuelta a la UAI, que la gente que quiera aprender cuántica, porque es la computación que se viene, es la tecnología que se viene, pueda también tomar ese curso desde la universidad. Y ese curso que hicimos fue el primero que se hizo en Latinoamérica. Entonces, también desde la UAI estábamos marcando como esta tendencia, porque esto es tan nuevo que todo lo que uno hace es como lo primero. Entonces, por eso también me invitaron a dar esta charla como en un contexto internacional, porque había muchas cosas que nosotros desde Chile ya estábamos siendo pioneros. Entonces, como en conclusión, porque les conté la historia de mi vida, les conté un poco de esto de trabajar en cuántica, cómo llegué a cuántica y también cómo llegué a la UAI, las cosas que también he hecho en la UAI. Primero, en conclusión de mi estado del principio cuando estaba en cuarto medio y quería tomar una decisión de carrera, tenía todo física, matemática, danza y artes, biología, las tenía ahí dando vuelta. Actualmente todo esto está junto porque soy profesora de artes liberales y todas estas cosas se pueden juntar. Entonces siento que por el momento la danza, que era lo único que estaba ahí, que todavía no calzaba, siento que es parte de mi vida y estoy danzando por la vida con todas estas cosas que he podido como ir entrelazando. Y por otro lado, mi conclusión con respecto a lo que les conté al final de cuántica, que yo soy una investigadora, que en el fondo me di cuenta que un tipo de tecnología se estaba desarrollando, pude desarrollar un sensor que es súper sofisticado para detectar una enfermedad en particular con los principios cuánticos, tomó mucho más sentido cuando lo pude compartir. Y lo pude compartir tanto con los alumnos de colegio, de universidad o como con los profesionales. Ahí ese conocimiento que quizá no es súper sofisticado, no soy especialista en cuántica, pero sí es un conocimiento que he ido buscando, he ido desarrollando para que todos entiendan como yo entendí que la cuántica era como la tecnología y es la tecnología que se viene, así que ahí tomó bastante importancia. Entonces cuando uno comparte estos conocimientos, las cosas realmente toman otro sentido. Y esa más o menos es mi presentación. Gracias por escucharme. Si quieren que les cuente más detalles de la computación cuántica, todo eso me lo pueden preguntar porque para eso estoy, pero agradecerles por el tiempo y el espacio para contar esta historia, tanto de una científica chilena como de una profesora que quiere como transmitir el conocimiento de algo que piensa que es importante a toda costa. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Yo creo que nos dio una charla excelente, hasta motivacional, podríamos decir, creo yo. De verdad, le queremos agradecer mucho. Y nada, ahora vamos a empezar con las preguntas al chat. Las pueden mandar ahí o si quieren hacer a viva voz, pueden levantar la mano, como para que tengamos un orden para poder ir haciéndolas. Pregúntenme lo que quieran. Bueno, no tantas cosas, no, pero no, pregúntenme lo que quieran y ahí voy a
tratar de responderles, no tengan miedo. De repente me pasaba a mí que cuando iba a las charlas y era estudiante y estaban los profesores, como que uno tenía como, oye, si esta pregunta es mala, pero después me di cuenta que no hay preguntas malas. Entonces, como que, pero ustedes también como alumnos de la UAI no tienen tantos problemas en preguntar. A mí me gusta eso, que igual se arriesgan y como que en realidad van como contribuyendo a ese conocimiento. Ahí parece que hay una... Ah, el curso también lo harán en la sede de Viña. Queremos hacer el curso para todos y también aprovechar esto del tele todo y tratar de transmitirlo. O sea, de hecho me han preguntado de otros países, porque también es un curso que no se da en Latinoamérica, así que ojalá, o sea, también nos faltó como coordinarlo este semestre, pero dentro de todas las cosas que tienen que coordinar con el COVID, yo creo que ya para el otro año las cosas van a estar un poquito más ordenadas y va a haber una claridad de cómo se puede retomar este curso. Así que ojalá que sí lo podamos dar y lo puedan tomar. Funcionaba como un ramo, porque, bueno, era para la gente de magíster, pero si lo tomaba la gente de pregrado, quedaba como un taller. Así que, ¿por qué lo hicimos así? Porque hay harta gente de pregrado que lo quería tomar. Obviamente, cuando uno se da cuenta que la computación cuántica es lo que viene, y ustedes van a ser los profesionales que van a trabajar con eso, uno tiene que buscar como esas herramientas. Pues entonces hay harta gente de pregrado que lo tomó y le dimos la posibilidad de que también le quedara como un taller, pero estaba destinado para posgrado, como magíster más que nada. Se necesita, yo pregunto, ¿qué es un computador cuántico? Ya les voy a contar qué era un computador cuántico. Les conté que trabajaba en cuántica y todo, y que trabajé con un computador cuántico, pero ya les estaba contando la historia más o menos de que la computación de hoy en día, esto que ustedes tienen aquí, el celular, de donde estamos conectados ahora, funciona con un transistor. El transistor no es nada más que dejar pasar corriente o no dejar pasar corriente, y las personas cuando hicieron los primeros computadores, que eran monstruos, eran edificios, tenían estos transistores que dejaban o no dejaban pasar corriente. ¿Qué pasó? Cada vez estos transistores se hicieron más pequeñitos, ¿cierto? Entonces ahora tenemos como un celular que podemos guardar en el bolsillo, no tenemos que andar como con un edificio a rastras, cada uno tiene un computador en su casa y quizás hasta 2 computadores y un celular. Y entonces las personas, para poder simplificar y que la tecnología llegara a todo, empezaron a disminuir el tamaño, entonces disminuía el peso, etc. Pero cuando uno disminuye tanto el tamaño, el problema es que se va a tener que cambiar de mundo. Como yo me cambié del mundo de las células al mundo de las proteínas, acá pasa lo mismo. Estoy haciendo algo tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, que voy a llegar a una escala en donde voy a estar como en el mundo nanométrico, que es el mundo más o menos donde están las proteínas y las cosas que les conté al principio. Y ahí la física que funciona es súper distinta a la física que funciona en el mundo micro. Entonces hay que cambiarse a la física cuántica, porque ahí las reglas cambian totalmente y la regla cambia a la cuántica. Y eso es un computador cuántico, es ocupar esos principios que están dentro de las leyes de la cuántica, pero que surgen porque en realidad estos transistores los tratamos de hacer cada vez más chicos, pero llegamos a un límite. Y ese límite nos hizo cambiarnos a otro tipo de computación en donde ocupamos estos qubits que nos dan la posibilidad de abrir un poco la percepción de esto de la computación normal, porque en la computación normal uno tiene 2 estados, 0, 1, pasa corriente o no pasa corriente, pero en la cuántica hay cosas más extrañas que pasan, que también uno puede ser 0 y 1 a la vez, entonces tiene muchas más posibilidades. Entonces ahí me cambio de regla. Eso es más o menos como el principio y por qué surge un computador cuántico. Pueden tener distintas bases, pueden ocupar este qubit que yo les conté que ocupaba yo, pero por ejemplo IBM ocupa otra base de qubit que en el fondo tiene que estar regida en esas escalas pequeñitas, pero pueden haber distintos candidatos de qubit. Por eso les mostraba que habían como hartos candidatos. El sensor que ocupamos acá en Chile es uno de los posibles candidatos para hacer un computador cuántico. No sé si habían más preguntas. ¿Cómo ve la investigación chilena en los próximos años? Bueno, lo que yo veo en la investigación chilena es que
los investigadores chilenos, en las carreras que tenemos, son súper completas. Entonces, cuando nosotros nos vamos al extranjero, como que lo sabemos todo, porque no hay como una especialización. Eh, lo extraño es que, no sé, por ejemplo, en Francia la industria y la ciencia están súper conectadas, y hay mucho recurso porque saben que ser científico y poner lucas en el desarrollo tecnológico y científico genera, como la historia que yo les conté de la VIP, de esa proteína que yo estudié porque era la VIP, yo quería saber la fuerza, pero después está relacionada con el coronavirus, yo no tenía cómo saber que venía una pandemia, creo. Cuando yo estudié eso con otro interés, eso también sirve para avanzar ahora. Entonces, acá en Chile todavía falta esa como madurez para que podamos poner los recursos y dar dinero en cosas que quizás parecen no importantes. Eso yo veo que si hay que ir recortando algo, recortan la ciencia y pienso que eso hace que no avancemos, sino que nos quedemos como ahí un poco más estancados. Igual lo veo complejo, pero siento que somos tantos los científicos que salimos y que vimos cómo es la ciencia afuera, que también estamos tratando como de empujar una nueva manera de hacer ciencia y de que se valore la ciencia. Y sobre todo en estos cursos core, cuando los alumnos que no son científicos entienden que es importante, eso genera también que cuando ustedes tengan que tomar otro tipo de decisiones, quizás van a entender que la ciencia no es el recorte automático y las artes tampoco, porque hay algo ahí que tiene un peso detrás que parece al momento no ser tan importante, pero sí genera un valor en el tiempo. Así que también yo siento que cuando uno se va culturizando esto y va culturizando a los demás, se van a ir generando cambios, pero sí creo que lentos. De nada, y Laura me agradece. Así que ahí saludos, Laura, también gracias por estar. No sé Yo si tengo tienen más otra. preguntas. Dale, dale. Sí, tengo una de cuando usted estaba en la universidad, recién en su licenciatura, y usted sabía que quería como ser multidisciplinaria. ¿Cómo empezó a ver las otras áreas a pesar de que, por ejemplo, su carrera tiene ciertos ramos, eventualmente físicos? ¿Cómo usted empezó a ampliar su propio conocimiento, por así decirlo? ¿Qué dijo que voy a hacer? No sé, esa es mi pregunta. Sí, mira, bueno, igual yo tenía buenos profesores por ejemplo, en la Universidad de Santiago en física, yo he visto que eso es como particular y después cuando yo cuento mi historia, me doy cuenta que física también desarrolló como un ambiente distinto y mis profesores, como nosotros elegimos una especialidad y los físicos, a ver, cuando somos multitud somos tres, o ya no, cuando hay tres es como, oh, está lleno, no sé qué hacer, porque somos poco igual. También cuando uno va terminando la carrera, cada vez, no sé, pues entramos 60 y en segundo año íbamos 20, en tercer año íbamos 10 y terminamos 3. Entonces, somos súper poquitos. Entonces, ahí también uno podía como interactuar harto con el profesor, también teníamos harto acceso al laboratorio, y ahí en un momento había un laboratorio de biofísica que se tenía que armar, que no existía. Y yo dije, no, así sin saber nada, como, no, biología, y así como la desesperación. Igual me arrepentí hartas veces, porque hacer biología para un físico es algo que es la locura, o sea, estáis loco, pero de remate. De hecho, a mí me pasa que yo hago investigaciones, lo que les conté, a veces lo hago en 4 años, 5 años, porque así de largas son esas investigaciones, y en física, si yo solo trabajara en física, de repente cuando no depende de las cosas de vida, lo podía hacer en 1 año. Entonces también es una locura, no sé, yo creo que es una tasa entre la locura y como esas ganas de indagar como en las cosas que en serio te gusta. O sea, yo armé un laboratorio de biofísica porque mi profesor me lo pidió, y no lo dudé porque era biología, si algo de biología iba a tener, así partí, es la locura máxima. Súper, muchas gracias. No sé si No sé si tienen alguien más más tiene preguntas, una... Sí, yo comentarios. Dale, tenía dale una. Alejandro. ¿Cómo, cómo se sintió usted cuando, por ejemplo, cuando se enfrentó a esto que tenía que cuántica, que toda la vida lo había como ignorado y de la nada apareció así como el big deal cuántica, como cuando, porque
por lo que veo ya en ese proyecto de cuántica, de cierta manera también está involucrada la neurociencia, porque el Alzheimer como una enfermedad neurodegenerativa, entonces, ¿cómo? O sea, por ejemplo, Fatal. me pasa igual que me encanta como lo multidisciplinario y todo, pero llega a ser como abrumador a veces. Entonces, ¿cómo se enfrentaba todo ese boom de Es, información? es súper abrumador, pero igual, a ver, ¿por qué me contrataron en ese proyecto? Porque es súper chistosa esa historia. Ellos ganaron un proyecto anillo, en donde escribieron el proyecto, porque escribir el proyecto también uno ahí es como en el papel. Entonces, como, bueno, vamos a hacer un sensor de Alzheimer ocupando esto, y eso en el papel cabía. Y en un momento, y pasa que en Chile, como todavía la multidisciplina no es como que uno tome la carrera de biofísica exactamente, sino que es como desde la biología voy a ir a un lado, todavía no estamos tan desarrollados, estamos abriéndonos, pero no es como en Europa o en Estados Unidos. Pasó que los físicos, como somos súper especiales, y ahí habían físicos especiales también, dijeron como, oye, miran esto. Y en biología para medir eso hay que hacer el cultivo celular, hay que ver si eso que vamos a poner va a hacer que las células vivan o no. Hay millones de cosas que hacer. Cuando uno es físico cree que eso es como ya, no sé, lo tiro ahí, una receta y funciona. Y la cuestión es como son cosas vivas que van a morir, que requieren tiempo, etcétera. Entonces hubo como un desacuerdo y un desentendimiento, entonces me contrataron porque vieron que yo era un físico que hacía cultivo celular y que sabía trabajar en la parte bio, entonces podía entender a estos biólogos que no querían medir las cosas. Y cuando llegué, obviamente, sí, la cuestión era súper compleja y cuando me dijeron que tenía que ser un sensor de cuántica, yo que la cuántica para mí era como, me quería morir, pues, pero era un sensor de Alzheimer y era un sensor de Alzheimer que iba a estar en el cerebro, que podía ser menos tóxico, entonces también ahí uno como que se la cree, pues. Entonces igual tenéis que buscar como un poco la vocación, a mí me encanta hacer las cosas experimentales, pero buscar esa vocación un poco de, porque hay momentos súper complejos que estáis midiendo y es como, bueno, después de un año nos damos cuenta que lo hemos hecho mal. Y no sé, pues yo creo que los científicos igual aprenden un poco a lidiar con eso, pero es algo complejo, pero al final los resultados son tan increíbles cuando se logran que como que uno tiene en la mente así como la meta, como no, si como es como harta fe en un momento, porque siempre pasa lo peor, en los experimentos siempre pasa lo peor, pero cuando se logra un resultado bueno, tiene impacto tan importante en la gente, sobre todo en la biofísica, que a mí por eso me gusta, porque si bien estoy como lejos de la gente, eh, igual esos son pasos para que avance hacia las personas y creo que me quedo siempre con ese sentimiento de no, si va a funcionar y esto va a ser bacán, pero lo tengo ahí siempre en el corazón, ¿no? Si no, obviamente me iría y dejaría todo tirado y no sé, haría otra cosa. Ya, claro, Muchas gracias. gracias. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo es la comunicación entre científicos como interdisciplinario? Porque llega un punto en el que uno se especializa tanto que el lenguaje empieza a ser como medio técnico. Entonces, ¿cómo le explica física cuántica a un biólogo? ¿Cómo le explica, no sé, informática a un médico? Es como, ¿qué se hace ahí? Es que mira, ahí es súper buena la pregunta y yo creo que los que fueron alumnos míos del COR, como que esto se lo repetí como 100.000 millones de veces. Uno tiene que tener respeto, respeto por el otro. Por ejemplo, no sé, si yo voy a hablar con alguien que trabaja en la parte de como más humanista, ¿cómo voy a romper la comunicación y voy a estropearlo todo diciendo como, mira, lo que tú haces no es tan importante como lo mío? Entonces ahí obviamente ya empiezan a generarse barreras. Primero, sacar el ego detrás, entender que los otros tienen algo que aportarnos y nosotros podemos aportar algo. Y al final lo que uno trabaja es un lenguaje que es multidisciplinario, pero también trabaja el respeto. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí me pasaba que los biólogos me decían como, mira, hay que hacer esto, que es un cultivo y hay que cuidar la célula y todo. Entonces, cuando tú te ponías a hacer el cultivo, te das cuenta de todo el trabajo que había detrás y cuando querías meter tus cosas físicas, entendías lo complejo que era matar la cuestión que había cuidado por 3 meses o por 6 meses.
no era como, murió, no, es como, no, mis células, como que igual uno tiene otra, entonces a mí, para poder hablar con otras disciplinas, lo que yo siempre he hecho es tratar de ponerme en la otra disciplina, y sobre todo tratar de hacerla, porque ahí uno entiende lo complejo que es, y cuando entiende lo complejo que es, entiende el tiempo, entiende las frustraciones, las demoras, etcétera, y cuando uno entiende eso, ahí se pone como más humilde, baja totalmente el ego, y lo que quiere entregar es como ayuda, más que como decir como, mira, lo que yo hago es súper, súper bacán y no es como lo tuyo, porque eso rompe y eso pasa en la multidisciplina cuando no hay una cultura, así que llegan como los super físicos y los super biólogos que son súper bacanas, pero no se pueden hablar porque siempre creen que uno hace unas cosas más importantes que otro, pero cuando los dos entienden que juntos van a poder construir y cada uno tiene una herramienta que podría sumar, se empieza a generar un lenguaje y eso se trabaja, y se trabaja súper duro, y yo siempre cuento esta anécdota, cuando estábamos en ese mismo postdoctorado hablando de limpiar una superficie con plasma, y estuvimos discutiendo media hora, porque qué plasma, los biólogos decían, no puedes limpiar con plasma, y nosotros sí, el plasma es genial para limpiar, y en un momento yo miré y fue como, define plasma, y claro, ellos estaban pensando en el plasma de la sangre, entonces estaban pensando que íbamos a llenar una superficie con proteína, y por otro lado los físicos, en el cuarto estado de la materia, en donde íbamos a tirar como el cuarto estado que iba a limpiar toda la superficie, y estuvimos peleando que no se podían limpiar las cosas con plasma porque simplemente no habíamos definido lo que entendíamos como plasma, entonces realmente hay que hacer un trabajo en el lenguaje, pero también en el ego, eso es como lo que yo hago al menos. Y mi otra pregunta, ¿cree que existen dos áreas que no se puedan juntar? Mm, yo creo que quizá, no, no, la verdad que no. Creo que, o sea, por ejemplo, a mí me gusta harto Da Vinci porque como que se metía en todo. Yo creo que, no sé, tendría que, o sea, nunca voy a cerrar las posibilidades porque soy científica, entonces tampoco voy a, así como, no, decirles dogma, pero hasta el momento como siempre yo me metí en hartas áreas y es una cosa como de cómo tú planteas y cómo tú quieres ir a ayudar a esa área, te puedes meter. Si tu planteamiento es malo, es probable que te quedes afuera. Entonces, entender cómo uno puede ir ayudando me ha llevado a meterme en hartas áreas. No, no te diría que es como imposible. Quizá hay áreas que son más complejas, pero no imposible. Astrobiología, ahí voy, Roberto. Sí, ojalá que igual ustedes busquen, ustedes, de repente yo he hablado con hartos de ustedes que dicen como no, estudié esto y nunca me gustó. Ustedes lo que están ganando en la U son herramientas para moverse, para hacer cosas, para hablar de una manera. La materia que les pasan en la U, lo siento, pero la van a ocupar como, no sé, quizá el 10%, a no ser que sean científicos, porque en ciencias como que uno ocupa harto la materia, pero en otras carreras no, pero lo que ocupan son las habilidades que ganaron a enfrentar el estrés, no sé, por ejemplo, se me juntaron todas las pruebas y tuve puros uno, ¿en qué fallé? Esas reflexiones, mini reflexiones, les ayuda a conocerse y a plantearse antes de los problemas, y esas cosas son las que aprende uno en la U, esas herramientas son las con las que uno se queda, y ahí tienen que surfear por la vida con las cosas que les gustan y aplicar todas como las cosas que van aprendiendo en las cosas que les gustan. Así que tampoco se cierren de repente, es como, esto es muy difícil. Bueno, estén ahí, metan las patas un poco y vean si es difícil o no, pero que no se lo cuente nadie, igual vívanlo y vayan a meterse en otras áreas si quieren hacerlo, y si no y quieren ser súper especialistas también háganlo, pero no teman porque alguien les dijo que era imposible. O sea, yo creo que no pueden quedarse ahí nomás. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas que quieren hacer al chat, también pueden mandarlas por privado. No hay ningún problema. ¿Alguien tiene una pregunta? Si quieren puedo abrir también los micrófonos. No muerdo. No sé, aparentemente no. A mí al menos no me ha llegado ninguna.
Yo estoy súper emocionada y agradecida de que me hayan invitado a esta instancia. Cuenten conmigo para poder apoyarlo y qué lindo que igual entiendan de a poco la importancia que tiene la ciencia, porque eso también habla de la multidisciplina y habla que ustedes tienen otras miradas que son muy diferentes y yo en ese sentido sí veo los cambios. Quizás no a tan corto plazo, pero sí a largo plazo. Y a mí en serio me emociona que hayan hecho como un grupo motivado por la ciencia desde otras carreras. Así que les agradezco también mucho, mucho la invitación. Me pregunta Roberto, ¿qué tal ve el financiamiento de la investigación en Chile para los años futuros? Y como, bueno, el año que viene ya bajaron un poco la inversión. Esperamos que la renueven después, porque igual ahora estamos en contingencia y somos un país subdesarrollado, entonces tenemos que poner las lucas en otras cosas, pero que a medida que también vayamos entendiendo cómo es importante la ciencia, ojalá que vayamos como no recortando eso, porque aporta en el futuro, en el largo plazo, no en el corto plazo. Así que por ahora está un poco compleja, pero yo espero que eso cambie. Y José me pregunta cómo fue su experiencia en la USACH y en la carrera de Ingeniería Física. Bueno, yo amé esa experiencia porque, bueno, la USACH siempre tiene muchos ramos culturales, entonces si bien teníamos como 4 ramos por semestre en Ingeniería Física, porque son ramos que tú vivís en el ramo, como que veía al profesor todos los días, entonces iba ahí aprendiendo muchas cosas muy específicas. También podíamos tomar ramos que tenían que ver con danza y yo tomé danza de todo lo que se les ocurra. También, por ejemplo, como es un campus, como a ustedes les pasa, estaba el aula magna, entonces después que estudiábamos toda la tarde nos íbamos a escuchar conciertos y todo era como abierto y gratuito para los estudiantes. Entonces, para mí la experiencia que yo viví en los USACH fue súper buena, lo más que éramos físicos y no nos íbamos a paro, como que ya cuando las cosas estaban demasiado mal, la gente nos llevaba a paro, pero como que no, o sea, nunca tuve vacaciones, porque la U iba a paro, entonces como que al final nos tocaba a todos como quedarnos, y trabajé siempre de enero a enero, estando como entre clases y cosas así, trabajando, porque ahí mismo podíamos trabajar en los laboratorios desde segundo año. Entonces, para mí la experiencia de la USACH fue súper buena, y cuando después estaba en el doctorado tenía vacaciones, entonces como que la gente, o sea, para mí era como, ¿qué es esto de vacaciones? Y como que podía ocupar harto mi tiempo y trabajar harto, entonces también eso me hizo como súper destacada en ese sentido, porque nadie podía en Europa entender que uno no tuviera vacaciones, y para nosotros era como, si es tan normal, pero bueno, ya, para mi experiencia fue súper buena, así que eso. Muchas gracias por responder las preguntas, profesora. De verdad lo agradecemos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo, más que pregunta, quería agradecer la charla, el tiempo. En verdad, yo creo que, como mencionó Vicente un poco cuando terminó, no solo súper interesante, como yo creo que esto multidisciplinario es algo que mueve a cualquiera, sino también lo inspirador, el hecho de, como destaca que porque uno piensa que, por ejemplo, soy venezolana y me ha pasado mucho que siempre pensé que mis oportunidades eran limitadas y darse cuenta que no es así, que uno en verdad encuentra las oportunidades y la busca. Yo creo que eso es súper inspirador, súper motivador, y como llegó a Francia, después fue a UCLA y todas estas cosas, es como, de verdad, no sé, además de la emoción de todo el tema del SciComm, como su experiencia en la investigación, yo creo que muy inspiradora, así que quería agradecerle por todo. Sí, y una cosa, que las cosas les salgan mal porque la intentaron y no sé, y no les salió, pero no porque creen que no les va a salir. O sea, láncense igual, son jóvenes. Yo me fui a Francia sin saber francés. Estuve 3 meses a veces sin hablar con gente, fue súper duro. Pero de repente, igual uno hace esas cosas cuando es más chico porque
porque tiene como, no sé, garra, y esa garra que tienen ustedes estando en la U, aprovéchenla, porque esa garra es la que cambia cosas, y yo siento que ustedes son una generación que va a aportar demasiado a lo que viene en esta humanidad, entonces créanse ese cuento y hagan las cosas y que, o sea, si no les salió es porque no lo hicieron y porque metieron las patas y porque la cuestión no funcionó nomás, no porque crea que no lo voy a poder hacer. No, no corten la oportunidad antes. Al final igual uno cuando tiene garra hace las cosas y lo logra, así que yo lo veo en ustedes porque conozco a muchos de ustedes como son, y eso, ¿no? Tampoco se autodiscriminen, yo creo que a mí igual me pasaba como no, ¿por qué yo? Si mis compañeros les va mejor, yo no era como la alumna de buenas notas, pero sí era súper constante y tenía esta garra, y esta garra es la que al final te lleva a avanzar como sea, así punta y codo, como sea, vaya a llegar, porque eso es lo que prima al final. Genial. No sé si alguien tiene otro comentario, otra pregunta. No. Bueno, Rafael. Vicente. Bueno, entonces damos Ah, por finalizado la primera charla de SciComm. Estamos muy felices de que la profesora haya compartido su experiencia, de que ustedes también hayan asistido. Se vienen muchas más, a pesar que sabemos que queda muy poco para que termine el semestre, aún así tenemos preparada y para que el próximo año vengamos de lleno. Nosotros en las vacaciones tampoco vamos a descansar. Como bien decía la profesora, vamos a estar trabajando en un plan para que todo salga súper bien. Y eso, en verdad, muchas gracias a todos los presentes, y eso, muchas gracias por asistir. Saquen una foto, Ya, vamos a enciendan las tomar, cámaras, los que no, puedan mencionar. quien quiera, en verdad, los que Claro. quieran, sí, sí. Ya, a cuenta tres, 2, 1, listo. Muchísimas gracias, de verdad, Perfecto. nos estamos viendo pronto y que estén muy bien, cuídense. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Chao, Chao, estén gracias. Todos y bien. todas. Cuenten conmigo, chao. Chao, Chao. chicos. Gracias. Gracias, profesor.